Bueno, vamos con un tema que sí fue muy interesante. Lo leí, lo comprendí un poco más. A veces uno cuando trabaja con los diferentes modelos de información geográfica y uno agarra y dice que hay un vectorial, que es lo que nosotros trabajamos, y comparación con un raster, como que no le damos eh, la debida importancia y decimos por qué es un vector, por qué es un raster. Y capaz si lo habré nombrado en las anteriores clases o en algún momento lo habré dicho que los rasters sencillamente son estas fotos satelitales, ¿no?, que se van tomando. Y que no quería, digamos, abordar mucho por el sencillo caso de que ustedes lo van a ver más en SIG2, pero creo que sí es una base fundamental para que puedan ustedes comparar y decir, profe, por eso estoy utilizando vectores y estamos comenzando por algo más primitivo, porque así lo nombra también el libro y los papers, y poco a poco ya va avanzando, ¿no? Pero cada uno de los dos tipos de modelos vectoriales y de rasters hacen de que esta parte del SIG sea muy interesante, ¿vale? Porque depende de qué es lo que yo use y qué tipo de información y datos yo quiero y cuáles son los mejores, digamos, modelos que yo puedo obtener. ¿Sí? Eso también es muy importante para lo que es el análisis con SIG y especialmente del ambiente. Porque lo que nosotros queremos de alguna u otra forma es representar al ambiente gráficamente y que cuando esté representado gráficamente, ¿sí?, nosotros lo podamos trabajar y lo podamos poner a nuestros computadores y este computador pueda procesar esa data y nos dé resultados estadísticos que normalmente son así de probabilidades y que con esos datos estadísticos y probabilidades nosotros podamos hacer una buena gestión, que al final esa es la misión de todo esto, ¿sí? Cómo nosotros podemos aplicar esta herramienta que es así. Entonces comenzamos con los modelos para la información geográfica y comienzo con un caso. Siempre para mí es importante darles una idea por qué nosotros estamos viendo los modelos geográficos y qué tiene que ver, ¿no? A ver, dice, se quiere hacer un análisis SIC del paisaje, ¿sí? Por eso ahí ven dos paisajes, a una zona impactada por la minería a tajo abierto, a manera de investigación, ¿no? Se quiere hacer un análisis y vamos a investigar. Porque la minera debería haber presentado un EIA desarrollado por el impacto ocasionado, pero solo presentó un EIA semidesarrollado. Ya con eso ustedes entenderán un EIA desarrollado es como un EIA completo y un semi es como que a media caña, ¿no? Semidesarrollado. Pero en este caso la minera solamente presentó un semi, pero debió presentar un desarrollado, pero no lo hizo. Entonces viene la pregunta, ¿qué haría usted como ingeniero ambiental para que la minera asuma su responsabilidad y pueda presentar un EIA desarrollado? ¿Qué harían ustedes, hijos? Acá les doy un pequeño ejemplo de lo que es, cómo era Yanacocha, la laguna y cómo es ahora, ¿no? El Tajo abierto. Es un ejemplo nada más, pero esto es como un pseudo ejemplo, un pseudo caso de estudio. ¿Qué harían ustedes como ingenieros ambientales a nivel de SIG? Porque acá dice análisis SIG del paisaje de una zona impactada. ¿Qué tendrían que asumir? ¿Qué tendrían que ver? ¿Qué tendrían que obtener? Ingeniero, pues podría ser un PAMA. No, PAMA es un IGA, hijo. El IGA es un instrumento de gestión, IGA todavía es un instrumento de gestión ambiental correctivo, ¿sí? Es decir, eso es lo que te pone la OEFA, o en este caso el ministerio, cuando sencillamente tú ya has comenzado tus actividades y tu EIA no ha sido, de alguna manera, no has presentado el EIA, ¿ya? Entonces, como no has presentado EIA, te dicen, bueno, tienes que presentar tu PAM. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, no te han aprobado el EIA, no tienes una certificación, sí, ambiental, y comienzas a hacer la actividad. Y te dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo has comenzado a hacer? Bueno, presenta tu PAMA, porque si no te vamos a poner unas 1000 UITs. Entonces, ese es un IGA, un instrumento de gestión ambiental correctivo. En este caso, la empresa sí ha presentado su EIA, sí está certificado, sí ha comenzado, pero él ha presentado un semi-desarrollado, un EIA, no ha presentado el desarrollado.
por como debía haber sido, porque el impacto al paisaje, como se ve, no es cualquiera, ¿no? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué harían ustedes como ingenieros ambientales para que la minera asuma su responsabilidad y presente al final su EIA desarrollado? A nivel de SIC, ¿qué pruebas ustedes tomarían para agarrar y ponerlo y entregarlo y decir, hagan esto? Se podría hacer una comparación de lawyers verificando cómo el Tajo ha avanzado en los últimos años desde el EIA que presentaron previamente. Ya, se podría hacer eso muy bien para ver el impacto, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podrían hacer? ¿Qué más, hijos? A ver, como son muy tímidos, siempre voy a poner, ¿no? A ver, ¿qué ponemos? Pero vamos, más completo. ¿Cuencas qué? ¿Las cuencas qué? ¿Qué, hija? No te entiendo. Cuencas geográficas, dilo más, es decir, tu respuesta argumenta lo más. Profesor, ¿puede repetir la pregunta Ahí está. por favor? ¿Qué se podría hacer? A ver, repito la pregunta. Una empresa sencillamente ya entró a actividad, es una empresa minera, ¿vale? Pero para eso se quiere hacer una investigación a nivel de SIC, de Sistemas de Información Geográfica de esa zona, se quiere hacer una investigación. ¿Por qué? Porque la mina ha presentado un semidesarrollado, un EIA, un instrumento de gestión ambiental semidesarrollado para comenzar sus actividades y lo aprobaron y comenzó sus actividades. Pero debió agarrar y hacer un desarrollado, es decir, debió hacer el desarrollado. Ustedes como ingenieros ambientales, ¿cómo harían para que la mina asuma su responsabilidad? Porque pasado el tiempo ustedes se están dando cuenta que sí está impactando al paisaje. ¿Qué pruebas tendrían que tener ustedes? ¿Qué actividad harían con el SIC ustedes con todo lo que les he enseñado hasta ahorita? Profesor, ¿podrían hacer una comparación de ¿cómo se puede hacer? De la información, digamos, que se da, digamos, de antes de que existiera la mina y el después sobre los cambios que hubo en la geografía. Sí, geografía, ¿cómo qué datos tendrías que levantar de esa zona para saber? Porque, claro, hacer una comparación, pero a nivel de SIC, ¿qué datos tendría que levantar yo? ¿Qué es lo primero? Ahorita les mostré una foto, una laguna y Anacocha bonito, y después, wow, todo un hueco. Las cuencas hidrográficas, pues, Podría las levantar lagunas, cuencas hidrográficas, ¿sí? Datos. ¿Qué más? ¿Qué más datos? Vamos, eso vamos poniendo. A ver, ya saben que todo esto para mí es intervenciones y al final lo pongo ¿cómo se llama? En las diapositivas y de ahí me guío y voy poniendo puntos. Vamos. Me pueden decir por acá, pónganlo en el Menti. Pongan lo que tengan que poner y pongan también su nombre completo. Entonces me mandan dos. Ahí está, cuencas hidrográficas, muy bien. ¿Qué más? Proyecto, o sea, no lo entiendo muy bien. Argumenten un poco más. Pueden mandarlo por separado, no hay problema. Igual su nombre va a salir, ¿no? Medición de Tajo, Ingeniero, obvio. Sí, hijo. también se podría a comprar el programa por ejemplo, el QGIS y ver tanto con el Google Earth y ver la profundidad y el área que ha abarcado durante los años y ver las curvas, los ríos que han Excelente. afectado. Muy bien, me gustó eso, la topografía, ¿no? El punto topográfico, el relieve, las curvas de elevación, ¿sí? Excelente, muy bien. ¿Qué más datos podría levantar yo? Porque la comparación, ya sabemos que tenemos que hacer una comparación, pero para hacer una denuncia y sencillamente para que la mina agarre
y se le diga, mira, si estás impactando, se le tiene que llevar todo, ¿no? ¿Qué más tenemos que hacer? Para ir a la fiscalía y decir, miren, ahí está. Entonces ya levántenle, bueno, que le hagan la denuncia y ya la OEFA agarrará, irá y le dirá, a ver, pásame tu plan de manejo ambiental, a ver qué estás haciendo con esta parte del paisaje. Es que siempre hay una diferencia, ¿no? Cuando uno presenta un semidesarrollado, hay algunas partes que se van quedando de lado, ¿no? Por ejemplo, cuando es un día, sencillamente no se ve ni paisaje, no se ve tampoco lo que es la participación ciudadana. Cuando es un semi ya se ve un poco más al detalle. Hasta se ve todo lo que es la carga ecológica, ¿sí? Pero cuando ya llegas a un desarrollado tienes que presentarlo con todo, ¿no? Y los planes de manejo no son tan simples, ¿no? Y eso es lo que pasó también acá con el puente Chilina. Presentaron un día, porque dice que según el reporte, cuando lo mandaron a checar, la municipalidad dijo que no impactaba paisajísticamente. Bueno, son cosas que se dan, ¿no? ¿Y todo para qué? Dice para hacerlo rápido. Y en verdad era un ya desarrollado, ¿no? Pero bueno, son cosas que se dan. Entonces ustedes como ingenieros ambientales tienen que saber usar sus armas. Y una forma de utilizar las armas es haciendo esto. Agarrando el SIC que ustedes tienen el Google Earth, ya saben cómo manejarlo, tienen al QGIS, pueden generar sus vectores, y eso es algo interesante, con todo lo que ustedes me están poniendo acá. En algún momento también yo les dije, a ver, hagan desde el año 2000 hasta el 2021 una comparación cuánto ha crecido el Tajo de Cerro Verde, y lo han hecho. Entonces es algo interesante que se pueda hacer eso a nivel de área, también puede ser a nivel de relieve, cuánto es lo que han podido, ¿no?, cambiar. Entonces esas cosas son interesantes. Si digamos Yanacocha, que es un lugar verde, tiene cuencas, porque, o cómo será esa lagunita, cómo se habrá generado, porque también puede ser infiltración, aguas subterráneas, o a mayor altura, u otras cosas. Si se darán cuenta, también es una zona verde, entonces yo puedo también sacar áreas verdes, ¿no?, y todas esas cosas. Entonces, curvas de elevación, muy importantes. Siempre cuando se impacta al paisaje, sencillamente las curvas de elevación son lo primero que empieza a modificarse totalmente, ¿sí? El relieve como tal. Y eso es algo pues ya contraproducente para el mismo paisaje, porque dense cuenta que en lugares llanos o que tengan una pendiente baja a nivel de grados puede crecer la vegetación, pero si la pendiente es muy abrupta o escarpada por esta generación de los tajos, es bien difícil que se pueda regenerar tan fácil. Ahora, dependiendo también cómo habrá quedado ese suelo, eso también uno puede sacar con el SIG, el tipo de suelo que era antes a lo que es ahora. Entonces se puede sacar muchas cosas, hijos, y muy bien todo lo que están poniendo ustedes, ¿no? Comparar el Tajo, cambios, alteraciones, realizar mapeo de zona. Muy bien. A ver, un minuto más para... Son 30 y creo que tengo 69 alumnitos. Mientras van también poniendo sus aportes, por favor, entren a la parte de grupos. Ahorita, ya pasó el tiempo, creo que ya los designaron. Bueno, ya al azar los ha designado, creo, el computador. A ver, espérenme un rato, hijo, por estar entretenido en todo esto. Todavía no hay las inscripciones. Ya. Por favor, quiero que se inscriban. Ahí ya pasó el tiempo. Wow. Sí, estoy bien. Ya está. Vamos a poner. Ya está. Ya está, hijos. Por favor, vayan inscribiéndose en los grupos. Sí, ahí dice la mayor capacidad, porque ahorita la tarea que voy a dejar al final ya lo vamos a empezar a trabajar en grupos. ¿Vale, hijos? Hijos, ¿están por ahí? Sí, profe. Ya, entonces váyanse escribiendo.
Ya está. Entonces, a ver, muy bien. 34, hasta acá nada más, nos quedamos. Gracias por la participación y me gusta un montón esta parte. ¿Por qué les pongo estos casos o por qué comienzo así o sencillamente por qué quiero que intervengan? Porque parte de la enseñanza que yo les puedo dar es que ustedes se pregunten ¿por qué estudiamos esto? ¿Sí? ¿Qué razón hay de estudiar esto? ¿Qué razón hay de conocer los SIC? ¿Qué razón hay de conocer un poco más de matemática? ¿Qué razón hay que saber de los campos? Y como les dije, cuando yo me puse a leer un poco esto y ya más profundo, me di cuenta de que se utiliza casi todo. Y algo muy bonito de la parte ambiental es que es una carrera muy transversal. Y que si de alguna manera ustedes dirán, ya nunca voy a ver matemática, ya nunca voy a ver física, ya nunca voy a ver, pero están equivocados. Siempre lo van a ver hasta el final de los finales. ¿Sí? Es así, porque de alguna u otra manera el mundo, el planeta, el ecosistema, el ambiente, se desarrolla frente a un modelo y para entenderlo tenemos que hacer esos modelos matemáticos, tenemos que hacer estos modelos geográficos como acá acaban de poner ustedes. Tienen que guiarse de alguna u otra forma de diferentes armas y este sí se creó en base a estos modelos matemáticos. Sí. Por eso la matemática no está fuera. Acá les comparto para comenzar ya la clase estos diferentes tipos de modelos para que al final la realidad, como dice acá, real world, para que esta realidad de alguna u otra forma nosotros podamos entenderla, tengamos en nuestro computador, hagamos ese análisis, tenemos que comenzar con un modelo gráfico, ¿sí? Que es un modelo conceptual de la realidad geográfica y su comportamiento. Comenzamos con un modelo gráfico. El modelo gráfico no es más que ir y como que tomar una foto, ¿sí? Una foto y dejarlo en el temporal y de alguna manera decir cómo yo esto lo puedo representar. ¿Cómo lo puedo poner en un papel, ponerlo a mi computador y que el computador lo analice? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces ahí viene la pregunta. Primero es el modelo gráfico. De ahí sigue el modelo de representación, ¿no? Y por eso acá está una flechita. Que este modelo sencillamente genera todos estos diferentes tipos de representaciones. Y una forma de recoger, mejor dicho, es la manera como recoges el modelo conceptual o el modelo gráfico que has tenido. Y todas las características propias, ¿sí? Y reduciéndolo, como les estaba explicando la parte de generalización, así reduciéndolo o haciéndolo un poco más simple, lo pones y lo presentas acá. Un ejemplo, ya les dije, es como los ríos. Si yo tengo un río, yo genero una línea. Pero yo sé que es un río, pero todavía no sé qué ancho tiene, qué caudal tiene, turbulencia, qué especies viven ahí, en qué altitud se encuentra de todo ese rango, etc. y etc. Pero lo único que quiero en este caso es ver solamente la cuenca, sencillamente. Pues eso también es muy importante. Y al final del modelo representativo, ¿no? De las diferentes imágenes, las diferentes formas que yo pueda ver, llega el modelo de almacenamiento, ¿sí? Que sencillamente ese es un esquema de almacenar. Es decir, agarran toda esa data, agarran numeritos y esos numeritos entran al computador. Y el computador, como ustedes saben, como es binario, es 0 o 1, lo meten a ese lenguaje, se programa y sencillamente es lo que nosotros ahorita estamos viendo. Y cómo trabajamos con nuestro SIC, ¿sí? Así sencillamente. Estos tres procesos han tenido que pasar para que de alguna u otra forma, desde que se inició el SIC, poco a poco vaya evolucionando. Entonces, comencemos con los modelos geográficos o modelos gráficos. Hay tres tipos de modelos, hijos, que se pueden de alguna manera interpretar la realidad de cómo se encuentra, ¿sí? Y tiene las famosas variables continuas. Acuérdense también cuando hablamos de continuos, discretos, eso se va a hablar mucho acá, ¿sí? Entiéndanlo también desde ese punto.
¿Ya? Eso les hablé en la anterior clase. El primer tipo de modelo son los famosos campos escalares. No sé si han visto ustedes eso en matemática. Y en la parte de antes de vectoriales se ven los campos escalares. Y el campo escalar no es más que una representación de un campo en los ejes X, Y y Z también. ¿Sí? Pero en este caso, como es un campo escalar, solamente tiene X y Y, como dice acá el ejemplo. ¿Ya? Y me va a generar, acá lo estoy poniendo como alturas. Entonces, cuando yo saco una curva de elevación, curvas de elevación, bueno, yo puedo agarrar y puedo decir, sí, puedo generar este campo simplemente escalar y lo pongo. Ahora, tanto la temperatura como la presión, como la elevación, son puntos exactos que van a calzar dentro de ese plano y que no se van a mover. Por ende, solamente van a agarrar y son escalares, porque van a empezar a aumentar o bajar. Nada más. Hay otro aspecto que son los campos vectoriales, que ese sí ya muda a algo más difícil. Antes de pasar a los campos vectoriales, solamente quiero decirles que los campos escalares también pueden tener razón vectorial, ¿vale? Porque si yo quiero saber, miren, por acá, si yo quiero saber la altura en la que se encuentra este punto, sencillamente yo veo un Y y un X, ¿sí? Que son las dos variables de posición, ¿vale? Pero si yo quiero saber el clima de este punto, el clima de este punto XY, yo tengo que poner una variable más, entonces se vuelve Z. O sea, al volverse Z, estoy haciendo un vectorial. Entonces es un campo escalar vectorial, así que también se genera. Por eso más o menos les quiero explicar desde este punto. Yo creo que ustedes han llevado estos tipos de matemática, tampoco me voy a poner a hacer la matemática, solamente explicarles por qué de alguna u otra manera la temperatura, la presión, los puntos de elevación, puntos de contaminación, son representados por estos campos escalares. Y se dice, de alguna manera, que estos campos escalares, ¿sí?, pueden tener una representación más a lo que son los rasters, ¿sí? Y se pega un poquito más a los rasters. De ahí vienen los campos vectoriales. Y dice que es el espacio vectorial de destino y es multidimensional. Ejemplo, movimiento del viento. Cuando yo tengo el movimiento del viento, sencillamente, acá les pongo un ejemplo, ¿no? Diferentes vectores. Para que yo pueda designar un vector, tengo que elegir dos puntos diferentes, en el cual uno es el origen y el otro es la dirección a la que va. ¿Sí? Y se le llama norma también la distancia entre estos dos puntos. Para que yo, de alguna forma, pueda entender el movimiento del viento, no solamente tengo que sacar la altura, sino la dirección para dónde va. Y puedo agarrar las tres dimensiones. Y de alguna otra forma decir que este vector va XY, la dirección es XY, y sencillamente la velocidad del viento es Z. Y ya está. Y saco el movimiento del viento. Lo malo de estos vectoriales es que a veces no son tan continuos, podría decirlo así, y tiene también una asemejación mucho a lo que son los vectores, al modelo vectorial. Por eso de ahí viene también lo que son vectores, campos vectoriales, modelo vectorial. Se asemeja, pero ya más adelante o capaz en su cabecita de alguna forma en algún momento dirán, profesor, pero yo puedo hacer también rasters con campos vectoriales. Y sí, y también puedo hacer los modelos vectoriales con campos escalares. Pues bueno, sí, también. Pero esta es una manera geográfica de cómo se puede representar. Y de ahí viene el otro punto que son las entidades discretas, que es otra manera de cómo yo puedo representar estos modelos geográficos. Se dice que concibe un entorno geográfico como un espacio vacío sobre el que se sitúan distintos elementos, entidades que lo van rellenando. Ejemplo, vías de comunicación. Yo les he puesto más o menos un ejemplo de estas entidades discretas, porque a ver, ¿cómo se los explico de una manera fácil? Ya,
Cuando nosotros trabajamos con las variables nominales, o mejor dicho, cuando yo les expliqué y que ustedes también han hecho un cuadro con toda esta parte de los números alfanuméricos y los nominales, sencillamente van a designar un punto y van a decir, esta es la parcela 44, 45, 46, 47. ¿Sí? Pero ustedes van a tener, en alguna manera, estas delimitaciones por cada parcela. ¿Sí? Entonces, estas entidades discretas están dentro de estas limitaciones que está acá. Estos límites de acá definidos se dice que son de alguna u otra manera estas entidades discretas, porque son discretas porque no se analizan, no se ven. Otro ejemplo que puede ser es una carretera, por ejemplo. Sencillamente la carretera yo la designo como una línea, o como el río la designo como una línea, pero tiene datos discretos o entidades discretas en el sencillo que puede tener una longitud, puede tener un ancho, ¿sí? Y también es una manera de representar. Hasta acá, hijos, en estos tres tipos de modelos geográficos, ¿se entendió? Hijos. Hijos, ¿están por ahí? Sí, profe. Ya. Bueno, supongo que sí se entendió. Es que se va complicando un poco más, ¿sí? Todo esto del SIG, porque no solamente es ir y dibujar, sino es conocer de alguna manera cómo van partiendo y cómo han hecho estos diferentes tipos de modelos. Bueno, estos tipos de modelos geográficos solamente tienen estos tres tipos de modelajes por entidades discretas, campos vectoriales y campos escalares, nada más. Pero ahora entramos al otro tipo de modelo, que es el modelo de representación. Y creo yo que es el modelo más difícil, o no tan difícil de entender, sino más que tiene full teoría, ¿sí? Mucho que explicar y mucha indecisión en el hecho de saber con qué trabajar, ¿vale? Acá ya entramos en el proceso en el que les dije, es decir, si yo agarro y hago el análisis de un modelo geográfico, lo hago por campos, lo hago vectorialmente o por entidades discretas, ¿no? Ahora lo que hago es meterlo al computador y decir, ¿sabes qué? Procésalo, represéntalo. Entonces, sencillamente lo que comienza en la representación de estos modelos es que se dice, por ejemplo, para la elevación, ¿cómo lo voy a representar? ¿Lo puedo representar la elevación con curvas de nivel? Sí, lo puedo hacer. ¿Mediante vectores? Sí, se puede hacer mediante curvas de nivel. También, ¿por qué se puede hacer? Por mallas de celdas regulares. ¿Sí? También se puede decir que es conjunto, ¿sí? De diferentes cuadraditos, pongámosle así, que van a representar que los lugares donde están más rojos son puntos altos y donde son lugares más azules son puntos bajos, ¿no? Entonces va ese. ¿Lo puedo sacar también por puntos regulares? También, sí, es otro modelo, también es un modelo de representación. ¿Dónde se ve eso? ¿Se recuerdan cuando yo te agarré y les dije, a ver, miren las curvas de elevación en las cartas nacionales? Y también les dije, miren las cotas que definen los puntos altos. Entonces, ¿se puede saber los puntos de elevación? Sí, se pueden saber las cotas. También, ¿puedo hacer una red de triángulos irregulares? También puedo hacer una red de triángulos irregulares. Entonces, es como una red de triángulos que al final me puede generar, ¿no?, un tipo raster, que son estos dos, ¿sí? Porque este y acá son tipos vectoriales. Entonces, si se dan cuenta, una simple data, que es la elevación, yo puedo representarla, ¿sí? Con diferentes tipos de variables. Mejor dicho, con diferentes tipos de modelos, ¿sí?, de representación. La variable que yo estoy viendo es la elevación y la variable va a ser continua de alguna forma. Entonces me dicen, pero si el profesor me dijo que las variables continuas tienen que ver con los campos más de raster. Sí, pero también se puede representar con campos vectoriales. Interesante, ¿no? Entonces ya iba, como que se dice, se puede usar cualquiera de los dos tipos para poder representarlos de alguna manera. Puede ser por vectores o puede ser por raster. Ahora depende cómo lo voy a utilizar y eso ya más adelante te les voy a explicar de qué depende esa utilización.
Otro tipo de trabajo a nivel de vectores, por ejemplo, lo que son mallas de celdas y conjunto de líneas. Por ejemplo, acá les estoy poniendo lo que son carreteras, pongámosle pistas, un catastro de una zona, ¿no? Acá diferentes carreteritas, ¿no? Catastro de carreteras, pues, ¿no? Entonces, en este caso sería una red vial, ¿no? Una red viaria que se adapta mejor. Entonces, acá también nosotros podemos ver dos diferentes tipos de representación. Uno en tipo de cuadraditos pequeños, como son imágenes pixeleadas, ¿sí? Y otro en forma de líneas, que es a nivel de vectores. También se puede ver eso. Dentro de los modelos de representación, como han visto, he hablado de raster y vectores, hay estos dos modelos que voy a hablar mucho a partir de ahora, raster y vectores. ¿Qué es un raster? Se basa en una división sistemática del espacio, lo cual cubre todo esto. A este concepto se le denomina teselación, porque esto es una tesela. Cada cuadradito genera una tesela. Caracterizándolo como un conjunto de unidades elementales, claro, porque cada cuadrado es una unidad, las celdas de las mallas vistas en este ejemplo. Por eso se le llama teselación. Cuando uno trabaja con paisaje, se trabaja mucho con teselas, porque se trabaja mucho con imágenes satelitales, ¿sí? En la parte vectorial, que ustedes ya lo trabajan y lo trabajamos un montón, dice, no divide el espacio completamente, porque eso no es como acá, ¿no? Acá sí lo divide, ¿no? Lo que hace acá es que define cada lugar de una forma más detallista, geométricamente, con valores asociados. Obvio, son valores de coordenadas, siendo la disposición de estos no sistemática, sino guardando relación con los objetos geográficos presentes en la zona de estudio. Claro, no es tan sistemática. En cambio, el raster sí es sistemático, porque cada uno de estos cuadraditos me representa algo. Por ejemplo, estos cuadraditos blanquitos me va a representar que acá hay un vacío y que acá puede haber algo. Y estos de los azucitos y los cafecitos también. Puedo decir que esto es una red vial y sencillamente esta es una casa, esta es una casa, una casa. Y acá nada, no existe nada. Y para que se pueda entender el raster como tal, tiene que estar sistematizado. En cambio, los vectores no. Los vectores solamente hacen líneas, líneas y dicen ya por acá viene, por acá hay punto. Y solamente está representado por coordenadas también, que son puntos que están ahí. Ese también tiene coordenadas, pero para que tenga coordenadas, no todo tenga coordenadas. Ahorita les voy a explicar cómo. ¿Se entendió esta parte de raster y vectores, hijos? Hijos. Profesor, una consulta. ¿Sí? Para unirme a los grupos, lo ha cerrado. Yo creo que ya se cerró, ya a la 1 se cerraba, ya se cerró. Dejé de 12:30 a 1. Profesores, es que estaba buscando el grupo y estaba preguntando a mis compañeros. Bueno, ahorita que voy a crear la tarea, las personas que sobren la misma, ¿cómo se dice? El mismo Blackboard les hace la distribución, los pone en diferente grupo. Y si no, yo agarro y a los grupos que falten yo los pongo. Ya, Porque profesor, como muchas gracias. ¿sí? Ya está, muy bien. Sí, pero ahora con referente a los raster y la parte vectorial, ¿se entendió? Sí, profe. Ya está, muy bien. Eso espero. Diferencias entre los modelos raster y vectoriales. Por ejemplo, acá les pongo diferentes tipos de modelos raster, diferentes tipos de modelos vectoriales. En el modelo vectorial, ¿se recuerdan que cuando les estaba enseñando cuáles son los componentes del SIC, estábamos hablando que decía, uno tiene que controlar, el otro tiene que estar fijo y el otro tiene que medir, y sí o sí se va a los dos? Entonces, tanto en el vectorial como el raster también se da lo mismo. En los dos, el que está fijo va a ser el tiempo. Los que van a cambiar son los que controlan y miden. Por ejemplo, en el modelo vectorial controlamos la definición de los valores asociados. ¿Sí? Vamos a controlar eso, los valores asociados, las coordenadas puede ser. Y medimos la localización, en qué parte va a estar.
Mientras que en el raster, ¿sí? El componente que controlamos es la parte espacial. ¿Sí? Y mientras lo que medimos es la parte de la naturaleza, o es el ambiente como tal. ¿Vale? La forma del lado vectorial de codificar la data es de manera explícita. ¿Sí? Explícita. ¿Por qué? Porque se encuentra y es explícito. Te dice, este es un punto, es una coordenada, mide 100 metros acá. Si se puede ver, es explícito. Y también está ligada o es similar a entidades discretas. Importante, entidades discretas. En cambio, el raster no. La codificación es de modo implícito, porque es una gráfica nada más, es un dibujo. ¿Sí? Es un dibujo como tal, son numeritos. Las coordenadas no están puestas ahí. Como nosotros tenemos nuestra tabla de atributos en el vectorial, el raster no tiene tabla de atributos. Por eso es implícito, es como que ya lo lleva por dentro. El otro sí se expresa. Te dice, en este punto estoy, esta es la coordenada, esta es la distancia de acá a acá. Y se asimila más al modelo de campos. Por eso, como les dije, los rasters son más pegados al modelo de campos. Tiene más ese conocimiento. Está ahí pegado. En cambio, el vectorial está más pegado a lo que son entidades discretas en ese modelo geográfico y también al lado vectorial. Es como que el vectorial puede jugar tanto con entidades discretas como también puede jugar con el modelo de campos. Pero ¿quién se pega más a quién? Es el vectorial, se pega más a entidades discretas y el raster se pega más al modelo de campos. ¿Vale? Ahora, modelo raster. Vamos a entrar un poquito más del modelo raster. A ver, ¿qué es un modelo raster y cómo está estipulado? No sé si muchos han visto las fotografías que se pueden sacar de alguna manera o cuando van a comprar sus celulares especialmente, van y dicen, no, tiene que tener una cámara de 6, de 20, no sé cuánto, de 15 por tanto. Sencillamente ese 15 por X o por algo más es la cantidad de píxeles que uno puede analizar y el píxel sencillamente le da detalle. Y esos píxeles son estos cuadraditos que están acá. Entonces, el ambiente está representado por estas celdas, por estos cuadraditos. Y cada uno de estos cuadraditos tiene una variable. Mejor dicho, es una variable y que cada uno de estos cuadraditos define el movimiento de la variable, se cambia. Pongamos altitud, ¿sí? Yo puedo sacar un DEM, que es un modelo digital de elevación. Y el modelo digital de elevación va a tener solamente elevación, metros, no va a tener más, ¿sí? Y esa única data, esa única variable es la que va a migrar de alguna manera o va a moverse en todo ese campo, ¿vale? Entonces, cada uno de estos tipos de celditas o de píxeles cuadraditos chiquititos va a tener un dato especial. Y digamos que estos sean los puntos de elevación. Entonces, digamos que este es el punto más alto y este es el punto más bajo. Y así va a aparecer en blanco y negro. Por eso dice acá que tiene un único valor para cada una de sus celdas. Solamente trabaja con una variable. La propiedad más interesante es la sistematicidad. Como ya lo dije, son sistemáticos. ¿Sí? Porque cada uno de estos cuadraditos tiene que estar unido y tiene que llevarse, tiene que estar sistematizado, tiene que tener un patrón con el otro cuadradito. ¿Vale? Las coordenadas, ¿cómo se ponen en el raster? Solamente se codifica en el cuadradito de todo el raster superior izquierdo. Acá se define. Y los demás son definidos por default. Nada más, es decir, acá tienes la coordenada y lo demás por default. Sencillo. Elementos que definen un raster. que definen un raster. Uno es la localización geográfica exacta de alguna celda y una distancia entre celdas. Tienen diferentes tipos de virtud y regularidad de la malla y conocer las coordenadas de los restantes. Si para definir una celda como tal, una definición de los elementos del raster, lo que nosotros tenemos que hacer es la localización geográfica de ese punto, de esa celda y trabajar con eso. ¿Sí? Y que también los conjuntos de valores correspondientes a cada celda son muy importantes
porque como ya les dije, solamente trabaja con una variable. Entonces, si yo las celditas las tengo muy grandes, sencillamente me va a abarcar un valor muy generalizado. Pero si yo tengo las celdas más pequeñitas, va a ser más específico y el valor no va a ser tan generalizado. ¿Sí? Ese es otro punto. Y justo es a lo que viene lo que les quería explicar acá. El tamaño de celda y tamaño de píxel. Es muy importante tener este tamaño de celda o este tamaño de resolución. Y justo lo hablé en la parte de lo que son las escalas, en lo que es la escala de análisis. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, un tamaño de celda de 25 por 25, que es igual a 25 metros por 25 metros de la realidad de la superficie, cuando yo agarre el análisis van a ver todo borroso, pero si yo tengo un tamaño de píxel de 5 por 5, se va a ver mucho mejor. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Yo no puedo agarrar cualquier tipo de raster para hacer un trabajo. Depende también del análisis, ¿sí? Y de la capacidad de los píxeles. Un detalle más de los raster es que los raster pueden tener bandas, ¿ya? Y esto sí es un poco bien interesante entender. Cada capa raster, porque sí, o cada layer raster, sencillamente puede estar en la misma posición, puede describir la misma zona, pero puede absorber diferentes puntos dentro de todo el espectro electromagnético. ¿Y para qué me da a conocer estos diferentes puntos? Porque digamos, acá que es la banda 2, que es de color verde, yo con esta banda 2 puedo ver vegetación. Capaz con esta banda que es el infrarrojo, también puedo ver vegetación, pero también puedo ver suelo. Y con la banda 1, que es de color azul, puedo ver la parte de lo que es agua. ¿Sí? Y las bandas electromagnéticas son muy importantes. Se trabaja mucho con el SIG, se trabaja también en la parte de teledetección. Cuando ustedes lleguen a paisaje, como lo trabajo con los chicos ahora, trabajo mucho con lo que son bandas rasters. Trabajo mucho con raster y con ellos les hago hacer análisis de las diferentes partes, de alguna forma, de la composición en la que se encuentra. Por ejemplo, es tanto estas bandas que yo puedo llegar a traspasar hasta el suelo y saber si hay agua subterránea, porque es electromagnetismo. Y no trabajo pues con el visible que está acá, sino también puedo trabajar tanto con UV para más allá o con infrarrojo. Y son como que rayos, pongámosle así, ¿sí? Que pueden llegar a traspasar eso y se puede observar. También trabajo con los chicos, pueden sacar el famoso NDVI, que es el índice de vegetación normalizado, para sacar si una planta está enferma o está bien, ¿sí? Y eso especialmente se trabaja mucho en agricultura y también en lugares impactados para ver si hay contaminación de esa cuenca. Entonces, eso es algo muy importante. Y para saber las bandas, igualito, se trabaja mucho con la resolución, se trabaja mucho con los diferentes tipos de equipos. Y yo creo que es la parte más fuerte del raster, de cómo uno lo puede trabajar y uno le puede sacar el jugo de alguna otra forma. ¿Sí? Entonces, eso por ese lado. No voy a ahondar más, solamente lo voy a decir así simple, que los raster también tienen bandas. Y si quieren saber, por ejemplo, de dónde sacan esas fotos, son de satélites, drones o de algunos aviones espías que pasan por ahí también. Bueno, hasta acá, hijos, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas, hijos? ¿Preguntas? Creo que no hay nada de preguntas. No, profe. Ya está, muy bien. Wow, acá hay una pregunta interesante, Franco. ¿Se puede usar mapas IGAC?
Se puede utilizar mapas de... No he visto, pero yo pienso que dependiendo de lo que quiera yo analizar y cómo moldear mi instrumento de gestión ambiental, sencillamente, es decir, cómo voy a presentar mi PAM ahora, obvio que puedo utilizar un mapa que me pueda cerciorar que de alguna u otra forma eso se pueda recuperar, o en el plan de cierre voy a recuperarlo porque puedo hacer una proyección. También puedo trabajar. Sí, sí se puede trabajar. Bueno, hijos, a ver, les doy 5 minutos de descanso y ahorita regresamos. ¿Vale, hijos? Listo, profe. Profe, Sí, profe. Sí, hijo. para lo de unirse a los grupos, estaba intentando unirme, pero se ha cerrado la inscripción. Sí. ¿Se puede abrir la inscripción para que me pueda unir o me va a mandar un grupo al azar? A ver, ya. Mejor voy a abrir de nuevo la inscripción. Aunque sea Ya unos voy a... 5 minutos, profe, nada más. Sí, profesor, porque a mí se me fue la luz y también no pude inscribirme. Se me fue la luz como por 45 minutos. Porque faltan un montón. Ya, a ver, ya. Gracias, profe. A ver, a ver. Ya, hasta la 1:30, hasta que termine clases, por favor. Ya, síganse inscribiendo, por favor. Ya está aperturado.
Hijos, ya estamos de vuelta. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Continúo. Bueno, acá terminé con la parte de los raster. Ahora vamos con la parte de los vectoriales, que es lo que nosotros trabajamos un montón. Esta parte no es tan capaz complicada como los raster, que tienen muchos puntos, pero también uno se pone a pensar. Entonces quiere decir que los rasters generan fotografías, pero solamente pueden utilizar una variable por banda, tienen diferentes tipos de bandas y eso puede traer. Entonces la data va aumentando, ¿no? De alguna forma. Lo difícil sería que el raster ocupa todo el espacio, sencillamente, ¿sí? Que yo voy a analizar. En cambio, los vectoriales no. Sencillamente los vectoriales son puntos, lugares definidos y detalles, ¿no? Un poco de detalle. Y se dice que la manera vectorial es el comienzo de cómo se hizo la cartografía, con puntos, líneas y polígonos. Y sencillamente, pues bueno, es una forma primitiva, digamos, ¿no? De analizar el paisaje o analizar la parte superficial o la parte geográfica, ¿no? Del ambiente. Como ya saben, se delimita a 3 puntos, mejor dicho, a 3 entidades, que son los puntos, las líneas y los polígonos, ¿no? Y se trabaja mucho con los diferentes tipos de polígonos, ¿no? Y los diferentes tipos de representaciones que pueden darse, ¿no? Ustedes ya han trabajado con ellos, hemos trabajado en QGIS, han visto los diferentes tipos de polígonos en los límites y cómo se generan, cómo se extraen, cómo se ponen. Pero hay algo interesante de estos polígonos, este es un ejemplo nada más, ¿no? Polígonos y sus diferentes representaciones, ¿no? Que pueden haber, porque pueden haber polígonos que están dentro de otro, sencillamente, ¿no? Es que el modelo vectorial ya tiene una parte temática o un componente temático, ¿sí? Que ya empieza a agrandecer la parte tan primitiva que es solamente hacer una línea, un punto, un polígono, que es ya que son las tablas de atributos. Estas tablas de atributos, como ustedes ya las han visto, son diferentes tipos de datas que puede tener solamente una línea, puede tener un montón, 20 a más todavía. Y esto es lo que lo hace un poquito más difícil, digamos, de procesar en algún momento en la parte de lo que es el almacenamiento, que va a ser más adelante, el modelo de almacenamiento, y que el mismo computador puede hacer el desarrollo. A veces uno dice, no, es más difícil trabajar con rasters porque se me lentea la computadora, sí, pero se te lentea por la tarjeta de video, pero no por el procesamiento, es mucho más rápido. En cambio, cuando se trabaja un poco con la parte vectorial y tengo diferentes tipos de atributos, empieza, digamos, a zapatear un poco la computadora porque es a nivel del procesador el que está desarrollando el algoritmo, ¿sí? Entonces, eso es algo muy interesante que tienen la parte de los modelos vectoriales. Y algo que sí se trabaja un montón y que eso también ustedes lo han podido ver es la topología. Cada punto raster que nosotros definimos dentro de la geografía o lo que hemos estado haciendo, nosotros cartografiando, haciendo polígonos, líneas, diferentes tipos de puntos, son puntos y son vectores que no tienen topología. Así de frente les digo, no tienen topología y se rigen al modelo espagueti, así se llama modelo espagueti. ¿Y por qué se llama modelo espagueti? Porque sencillamente parecen espaguetis. Es decir, yo puedo poner un montón de líneas y ya, y no tiene ninguna restricción, no tiene como que una orden para explicar. ¿Y a qué me quiero referenciar de alguna forma? A ver, vean este ejemplo de acá. Estas son vías, ¿sí? Son vías, carreteras, ¿sí? El A es sin topología y el B es con topología. Normalmente hasta ahorita nosotros hemos estado haciendo todo sin topología, porque solamente hacíamos polígonos, líneas y puntos. Pero cuando esos puntos, esas líneas o esos polígonos llegan a atravesarse, a ver una superposición entre ellos, de alguna u otra forma se les tiene que indicar, ¿no? A cada uno de esos vectores qué es lo que está pasando con el otro vector, porque no es superponer y ya, y ahí quedó, sino es explicarle qué es lo que está pasando. Entonces, si esta es una vía, ¿sí? De carreteras,
sencillamente. Yo tengo que decir que esta vía se está atravesando con la vía principal y que también con una vía alterna. Y tienen que haber puntos y también tienen que haber direcciones. ¿Sí? Acá, por ejemplo, es sin topología y acá es con topología, porque ya uno también puede hacer eso en el SIG, agregar estos tipos de conectores para que si en una manera yo digo, y si muevo esta pista más acá, el punto mueva a toditito, ¿sí? A todo estas líneas. Y no solamente se mueva de alguna otra manera, si muevo esto y se va a mover toditito, sino que se mantenga en la misma estructura. Es como que todo se mantiene fijo y solamente estoy moviendo este punto, porque está respetando la estructura. Entonces la topología se trata de eso, son elementos que contribuyen a la calidad de los datos, pues mantienen esa coherencia espacial. Eso también les ha pasado y lo han visto, pero no lo han percatado cuando yo les dije, hijos, cuando van a bajarse el shapefile de límites políticos, se van a dar cuenta que son 6 archivos aparte del SHP. Ahí hay un archivo que les da topología. Y me dirán, profe, ¿pero qué topología nos dan? Bueno, que sea que Arequipa esté unido con Moquegua y que Moquegua esté unido con Tacna y que no haya solapamiento entre esos dos polígonos. Y que se separe por zona y que haya límites. Como en la parte de acá abajo, que también se explica. Ustedes han visto, sí, han visto un departamento unido a otro departamento, ¿no? Y acá pongo con topología y sin topología, porque sencillamente si yo muevo el punto de este departamento o de este polígono, no tengo que alterar en ninguna manera esto. Pero si no tiene topología y yo muevo este punto, obvio, se va a alterar. ¿Sí? Entonces la topología es muy importante cuando uno trabaja diferentes, bueno, diferentes tipos de casos, cuando hay solapamiento, cuando las líneas se entrecruzan, cuando hay puntos sobre otro punto, áreas de influencia, o etc, o etc. Entonces, es muy importante poner esa parte de la topología. Pero nosotros sencillamente trabajamos como de los espaguetis. Siempre vamos a trabajar así, no vamos a llegar. Pero va a llegar un momento en donde ustedes capaz sí le van a poner topología, porque va a tener que estar estricto. Y bueno, si en mi caso también trabajamos algunas cosas así, le vamos a poner topología para que se pueda ver en la tabla de atributos y tengan toda esa parte. En ordenamiento territorial, que ustedes capaz van a trabajar con mucha topología porque ahí se ve mucho lo que son las redes viales y todas esas cosas que son muy importantes. Sí, pero en este caso no hay tanto que poner. A veces solamente nosotros lo que hago es ir al MTC, al Ministerio de Transportes o al Minedu y bajarme, ¿no? Las carreteras, sencillamente, y ya tienen una topología descrita, entonces no hay ningún problema y se trabaja con eso. Sí. Y esa es la tarea que yo les voy a dejar ahora. Tienen que ustedes hacer un cuadro comparativo de una entidad vectorial con topología y sin topología. Nada más, agarran un cuadro comparativo y lo hacen. ¿Cómo es una entidad vectorial con topología y otra sin topología? ¿No? Y acá de una manera también se les explica, ¿no? Y se inserta el polígono, acá hay otro polígono, ¿sí? Que lo crean recién. Si se valida la topología, sencillamente no hay solapamiento, ¿sí? Se ve que esto es un punto donde debería, por eso dice no hay solapamiento, ¿no? El error está se debería ver en la topología, porque la topología te dice acá, y mira, hay un punto, algo es. Pero si hubiera solamente así, sin topología, esto estaría encima del otro, sin necesidad de marcar. Entonces, esa es su tarea de ustedes, ¿sí? Bueno, y para terminar rápidamente, para no quedarme con... Hay diferentes tipos, mejor dicho. Es decir, ¿cuál es mejor, un raster o un vector? Eso se tiene que ver cuando uno haga el análisis. Un raster puede ser muy bueno para, de alguna manera, hacer puntos de elevación. Sí, o no curvas, sino puntos de elevación. O un DEN, ¿no? Modelos de elevación digital. Los rasters son un montón. Son excelentes. Por eso, a nivel de planeamiento, depende de qué tipo de planeamiento, qué es lo que voy a hacer yo, qué quiero mostrar. Si, digamos, quiero hacer redes viales o quiero hacer cuencas, obvio que voy a trabajar más con vectores que con rasters. ¿Sí? Precisión, igualito, de la misma forma. Quiero saber qué tal precisión puede tener.
Puedo tener un raster que tenga un píxel de 1 por 1, excelentísimo, sí, pero si no tengo, 1000 veces mejor trabajar solamente con vectores. Volumen de almacenamiento. Tanto los raster como los vectores, los dos tienen, ¿no? Pueden alcanzar un alto nivel de información, ¿sí? Y eso también depende del tipo de información que yo quiera. Quiero tener variables discretas, variables continuas, eso ya lo vimos ya también. Complejidad. Bueno, las capas raster son más fáciles, de alguna manera, de trabajar, ¿sí? Y los vectores se hacen un poquito bien especiales cuando se trabaja mucho con las tablas de atributos. Ya, ahorita hemos trabajado con poquititas, decimos, es fácil, pero cuando se trabaja con grandes tablas de atributos se hace un poquito más difícil. Y eso también yo les puedo explicar acá en esta imagen. Si yo quiero analizar una cuenca hidrográfica que está acá, se pueden dar cuenta que este cuadradito de acá analiza tanto el hecho de que la cuenca está yendo de frente y acá está doblando, pero este cuadrado lo toma como una recta, nada más, de frente así. No lo toma así como un vector, como lo estamos viendo. Entonces, eso lo hace menos específico trabajar con un raster que con un nivel vector. Entonces, depende qué es lo que yo quiera hacer. Por eso es muy importante. Y los factores que influyen a elegir la idoneidad, por ejemplo, eso también es muy importante. Tienen que ver el contexto de trabajo. ¿Qué idóneo puede ser que yo trabaje con raster o que yo trabaje con la manera vectorial? O lo puede hacer. O qué tanto detalle le puedo dar. ¿Sí? Entonces, eso sí parte mucho del trabajo que quiera uno hacer. Y los modelos de almacenamiento, tanto para raster como para lo que son los vectores, ¿sí? Son modelos de almacenamiento diferentes. Por ejemplo, esto es una capa raster, por eso son cuadraditos, y son modelos en forma de filas, en donde se analiza cada capa raster. Y acá también cada capa raster se analiza. Y puede de alguna manera guardar, ¿no? Y obtener y quedarse con todo ese almacenamiento. Acá es meramente programación y meramente en la computadora. También hay otro ejemplo, ¿no? Acá ejemplo sencillo de barrido de una capa raster según Morton. Como acá son cuadraditos, la manera de almacenamiento de todos estos números es mediante matrices. Por eso se hace la manera de ordenar Morton, porque también se puede sacar matrices Morton, por eso es una Z, ¿sí? O matriz Z que le dicen, ¿no? Se puede trabajar. Y para los que son los vectoriales, se necesita sacar un índice espacial, ¿sí? En el cual este índice espacial yo lo puedo graficar de una manera más, ¿no? Más simple, ¿no? Ya no tan al detalle, sino de una manera más simple. Y al final también todo eso se va a guardar. Lo que se quiere es minimizar el espacio ocupado por los datos y maximizar la eficiencia del cálculo. Eso es lo que se quiere en el momento de hacer el almacenamiento. No les explico mucho porque estos solamente son ejemplos, ¿no? De formas de cómo uno empieza a almacenar dentro del procesador y no es tan difícil. Por eso ahí termina ya la clase, hijos. Espero que hayan aprendido y lo único que les digo es que entreguen su tareita a tiempo. ¿Alguna pregunta, hijos? Hijos, preguntas. La tarea se presenta hasta hoy día a medianoche. Creo que sí. A ver, vamos a ver hasta qué hora. Creo que no, les he dado hasta el viernes. Ahí, a ver, ¿dónde está? Lo cual todavía lo voy a activar. Es hasta el viernes 23, hasta la noche. Solamente que lo tenía apagado porque ahorita voy a poner los grupos. ¿Vale, hijos? Hasta el viernes. Hasta luego, Ok, profe. profesor. Excelente, hijos. Bueno, cuídense un montón, nos Hasta estamos luego, viendo. profesor. Hasta luego, hasta luego. Si me voy a Hasta la luego, profesor. Hasta luego, sección B. profesor. Cuídense, hijos, cuídense.